Hola, bienvenidos. Continuando nuestro recorrido por el libro de los Hechos, hoy vamos a ver el capítulo 7. En este capítulo tenemos la defensa y muerte de Esteban. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, vemos que acusan injustamente a Esteban y lo llevan a los tribunales. ¿Y todo por qué? Porque se encontraba haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero me encanta esto de Esteban. Él aplicó perfectamente la palabra que está en 1 de Pedro 3:15 y dice así: Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esteban estaba bien preparado para presentar defensa de lo que él creía y el estilo de vida que llevaba. ¿Por qué? Primero que nada, porque tenía el Espíritu de Dios enseñoreándose de él. Y segundo, porque escudriñaba la palabra, escudriñaba las escrituras, se instruía con las escrituras. ¿Ok? Por eso él estaba bien preparado. Esta defensa de Esteban aquí constituyó un golpe maestro. Él hizo un repaso de la historia de la nación, comenzando con Abraham, su fe y obediencia. Dios le pide que salga de su tierra y de su parentela. Dios le había prometido un hijo y le había prometido también una tierra. Aunque Abraham no tenía ni lo uno ni lo otro, sin embargo creyó a Dios. Continuó con los patriarcas, su envidia hacia José. Luego continuó con José, cómo lo vendieron a Egipto, cómo Dios estaba con él, cómo Dios le libró de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Luego contó cómo Dios anuló los planes de sus hermanos y usó a José para salvarles. Enseguida habló de Moisés, cómo fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios, fue sobresaliente en todo. Sin embargo, él no estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Todos los conocimientos del mundo de aquel entonces no le capacitaron como para guiar al pueblo. Y de la misma manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy no es suficiente para que puedan comprender la palabra de Dios. Le resulta demasiado difícil. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol Pablo en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así pasa, ¿verdad? Hoy en día te topas con personas que no entienden, que no comprenden por qué actúas de tal o cual manera o por qué no actúas como ellos, porque no son espirituales y no entienden a la persona que es espiritual. Les recordó a Dios hablándole a Moisés cuando Dios le decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirarle. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos ahora. Qué hermoso que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que hace muchísimos años escuchaba el gemir de su pueblo, escuchaba el sufrimiento de su pueblo, y que el día de hoy sigue escuchando cuando clamamos a Él, cuando hay algún dolor en nuestro corazón. Él sigue atento a la voz de sus hijos. También habló de Aarón con el becerro de oro, nuevamente la desobediencia del pueblo. Habló de David queriendo edificar un templo. Habló de Salomón, que a final de cuentas fue el que terminó por edificar el templo. Esteban estaba mostrándole a esta gente que Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya estaban muy molestos. Y yo pienso que estaban molestos porque los estaba confrontando con su pecado,
como alguno de nosotros, ¿no? En aquel tiempo, cuando no éramos hijos de Dios, cuando simplemente éramos creación y alguien se acercaba y nos quería hablar de Jesucristo y nos quería confrontar con nuestro pecado, pues no nos parecía muy cómodo y algunas veces nos provocaron a ira. Pero bendito Dios, que su infinita misericordia le plació mostrarnos su verdad y quitar la venda de nuestros ojos para ver nuestro pecado y arrepentirnos de él y obedecerle y hacerlo Señor de nuestra vida. También habló de Jesucristo. Dice la palabra que acusó a los miembros del concilio de haber sido los traidores y asesinos de Jesús. Eso, por supuesto, engendró un odio más violento en ellos y condujo al apedreamiento de Esteban. Ahora vamos a pasar a considerar el martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Dice la palabra, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hemos visto a Esteban morir y contemplar inmediatamente a Jesús en la presencia de Dios. Así sucede con todo aquel que por la fe ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, de estar un día en su presencia, contemplar su rostro y estar una eternidad a su lado. Bueno, este fue el pequeño recorrido aquí por el capítulo 7 del libro de Hechos. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Dios les bendiga. Hasta luego.